En esta oportunidad vamos a hablar del ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Además vamos a hablar también de la cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa, pero antes de avanzar en esa temática me gustaría nuevamente tener una idea global y general del proceso. Nosotros sabemos que el objetivo final de todo esto es resintetizar ATP. El ATP es la moneda energética, es lo que nos va a permitir realizar, entre otras cosas, la contracción muscular. A partir de esa idea general, tenemos distintas vías o mecanismos con distintos sistemas que pueden resintetizar el ATP. Hemos hablado del sistema de los fosfágenos, de la fosfocreatina, también la glucólisis que se da a nivel citosólico. Ahora, todos los procesos que vamos a ver de acá en adelante ocurren en la mitocondria, es lo que comúnmente se denomina sistema aeróbico. Vamos a empezar con algunas generalidades de este ciclo, el ciclo de Krebs. Son una serie de reacciones que inician con el acetil-CoA y producen dióxido de carbono, NADH, FADH2 y GTP. El GTP es similar al ATP. Consta de 9 reacciones. Los 2 piruvatos que habíamos obtenido en la glucólisis citosólica, luego de atravesar la membrana mitocondrial, llegan al ciclo de Krebs, que se desarrolla en el interior de la mitocondria, en lo que se denomina matriz. Vamos a ver en esta imagen, nuevamente en la mitocondria, existe una membrana externa, existe una membrana interna, y entre la membrana externa y la interna tenemos un espacio intermembrana. Pero a su vez, por dentro de la membrana interna está la matriz. Este proceso, los 2 piruvatos obtenidos en la glucólisis, luego de atravesar la membrana mitocondrial, llegan al ciclo de Krebs que se desarrolla en el interior de la mitocondria, en la matriz. Lo repito porque ahora vimos la imagen y ya sabemos dónde es la matriz. El piruvato sigue degradándose y se une a la coenzima A, dando lugar al acetil-CoA. El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs y es el compuesto inicial. Esta molécula pasará por muchas reacciones hasta obtener como resultado NADH, FADH2 y GTP. Estas moléculas pueden inhibir el ciclo de Krebs porque son indicadores de la energía celular. Es decir, si tenemos mucho NADH, mucho FADH y mucho ATP incluso también, van a ser inhibidores de este ciclo. También en este ciclo vamos a obtener dióxido de carbono. Una vez llegamos al oxalacetato como última molécula de este ciclo de Krebs, que ahora lo vamos a ver, este se puede unir de nuevo a acetil-CoA, dando lugar a citrato, que es la reacción o el producto que ahora vamos a ver también, y comenzando de nuevo este proceso. Es clave la transformación de piruvato a acetil-CoA, ya que este producto va a ser el precursor de este ciclo. Quiero que tengan en cuenta que esto es una síntesis de resumen, pero ahora lo vamos a explicar en detalle. Como vemos en esta diapositiva, tenemos el ciclo de Krebs completo. Antes de meternos de lleno en el ciclo de Krebs, tenemos que conocer el paso previo. Es importante resaltar, una vez que estamos con el acetil-CoA, el proceso es común para el metabolismo energético también de los lípidos y de las proteínas, ya que el acetil-CoA y los elementos intermedios en este ciclo de Krebs pueden proceder de otras fuentes energéticas diferentes al piruvato. En este caso vamos a hablar y vamos a tomar como ejemplo el piruvato que viene de la glucólisis que se da en el citosol o glucólisis rápida. Antes de entrar al ciclo de Krebs, recordamos entonces el primer paso, el del piruvato a acetil-CoA. Si observamos, vemos que esta reacción ocurre por medio de un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. No es una única enzima, sino que son 3. Vamos a obtener a partir de la reacción de la piruvato deshidrogenasa dióxido de carbono,
NADH y también la incorporación del grupo CoA, por lo cual esta reacción va a dar el acetil-CoA. Ahora sí, este es el que se podrá combinar para ingresar al ciclo de Krebs. El primer paso se da por medio de la reacción de la enzima citrato sintasa entre el oxalacetato y el acetil-CoA, dando o obteniendo el producto citrato. Si observamos, se puede ver que en alguno de estos procesos se va a consumir, se va a utilizar agua para que el proceso se dé. La enzima citrato sintasa, que es la que produjo esta reacción, se ve inhibida por la presencia de ATP, de citrato y de NADH, o NAD reducido. Es decir, si tenemos mucho citrato, esta enzima se va a ver inhibida, porque va a decir, bueno, ya hay citrato, el proceso no debería ocurrir. Ese fue el primer paso en el ciclo de Krebs. El segundo paso es el que se da entre el citrato y la enzima aconitasa para producir cis-aconitato. El tercer paso es, a partir de la enzima aconitasa, pasar de cis-aconitato a D-isocitrato. El siguiente paso es de D-isocitrato, a partir de la enzima isocitrato deshidrogenasa, pasar a alfa-cetoglutarato. Como pueden ver en la imagen, vamos viendo que en algunos de estos pasos se van obteniendo al principio y después se van perdiendo carbonos. Estos carbonos, cuando se pierden, como ocurre en este paso que estamos marcando acá, fíjense que se obtuvo un NADH, pero también se pierde un dióxido de carbono. Este lo eliminamos por medio de la respiración, bien, de la ventilación cuando expiramos. Es decir, acá se perdió un carbono. Si nos fijamos en la imagen, tenemos 6 carbonos y en la que sigue tenemos 5 carbonos, la letra C. La enzima isocitrato deshidrogenasa se ve estimulada por ADP. Si hay ADP, estimula esta enzima. Y por isocitrato. El ADP indica falta de energía y el isocitrato es el sustrato de esta reacción. Tenemos mucho isocitrato, hay que generar mediante una enzima, pasar al siguiente paso. Este paso es de cetoglutarato a succinil-CoA mediante la enzima cesoglutarato deshidrogenasa. Como vemos en este paso también, vamos a tener dióxido de carbono, vamos a utilizar agua y vamos a obtener un NADH. El siguiente paso, de sucil-CoA a succinato, a partir de la enzima sucil-CoA sintetasa. El siguiente, de succinato por medio de la succinato deshidrogenasa a fumarato. En este proceso veníamos obteniendo en algunos pasos previos el NADH, en este proceso se obtiene un FADH2. Es importante, tanto el NADH como el FADH, contemplarlo porque después nos van a servir en el paso siguiente, que tiene que ver con la cadena de transporte de electrones. El paso de fumarato a malato por medio de la enzima fumarasa también incluye la utilización de agua. El paso de malato a oxalacetato a partir de la enzima malato deshidrogenasa, vamos a obtener un NADH. Luego de este paso, ya hemos completado la rueda, donde obtenemos el oxalacetato y este nuevamente puede combinarse con el acetil-CoA para formar citrato. El proceso completo tiene las referencias para ver carbono, oxígeno, azufre, NADH, enzimas, coenzima A y demás. Si observamos, acá tenemos que hacer una distinción. Tenemos este paso de piruvato acetil-CoA que no corresponde al ciclo de Krebs, donde se libera un dióxido de carbono, pero dentro del ciclo de Krebs tenemos 2 moléculas de dióxido de carbono. Además, la utilización de 3 moléculas de agua, H2O,
en el ciclo de Krebs, la obtención de un FADH2 y la obtención de 3 NADH en el ciclo de Krebs más un NADH en el paso de piruvato a acetil-CoA. Esto en base a Chicharro, la publicación en 2017 y las imágenes de Wikipedia. Pasos importantes sintéticos de este ciclo. El piruvato atraviesa la membrana mitocondrial y el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, PDH, lo transforma en acetil-CoA. En cuanto al ciclo de Krebs, la porción acetil se incorpora al oxalacetato para formar citrato. Recuerden que ya estábamos en ciclo de Krebs. Y luego de una serie de reacciones, todas las que vimos previamente, esas 9 reacciones, se va a transformar nuevamente en oxalacetato. Es un proceso cíclico que degrada el acetil y consiste básicamente en extraer los hidrógenos, reduciendo el NAD y el FAD en NADH y FADH, y los átomos de carbono los eliminamos en forma de dióxido de carbono. Además, hay una reacción de transferencia de energía en la que se obtiene un GTP a partir de un GDP, y este es un equivalente a un ATP. Es decir, obtenemos un ATP. Extraer los hidrógenos contenidos en la glucosa, que fue transformada a acetil-CoA, al grupo acetilo, para poder oxidarlos luego en la fosforilación oxidativa, es el objetivo de este ciclo de Krebs. Recuerden que del paso de la glucólisis citosólica vamos a obtener 2 piruvatos, por lo cual vamos a tener 2 acetil-CoA y este proceso ocurre 2 veces. De esta manera, sabemos que estos pasos hay que multiplicarlos por 2. Este ciclo necesita además el aporte de agua y acá todavía no se utilizó el oxígeno. De un acetil-CoA se obtienen 3 NADH, un FADH, un GTP, 2 dióxidos de carbono, que se elimina por la respiración, y se gastan 3 moléculas de agua. Por cada molécula de glucosa, lo que ya les dije, se obtienen 2 piruvatos. El ciclo de Krebs se alimenta 2 veces de esta manera. En total, ¿cuántos NADH, FADH2, GTP y dióxido de carbono? Se obtienen 6 NADH, 2 FADH, 2 GTP y 4 dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones, también conocida como fosforilación oxidativa. Primero damos una visión general y después lo explicamos con más detalle. Las moléculas de NADH y FADH2 van a aportar los electrones a la cadena de transporte electrónico, volviendo su forma oxidada, es decir, NAD y FAD. Estos electrones pasarán a través de la cadena de transporte electrónico que se encuentra en la membrana interna mitocondrial, enviando en ese paso protones hacia el espacio intermembrana. Recuerden la imagen de la mitocondria. Había una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana y dentro de la membrana interna teníamos la matriz. El NADH y el FADH acumularon electrones y ahora bombean protones fuera de la matriz mitocondrial. Estos protones intentarán volver al interior de la mitocondria y pasarán por la famosa ATP sintetasa, porque estos protones no pueden atravesar la membrana interna, que no es permeable, y necesitan de esta enzima o este complejo enzimático para atravesarla. Esta enzima está en la membrana interna mitocondrial, esa que no pueden atravesar estos protones. Los protones van a pasar a través de ella y acá se genera ATP en este paso, por esta enzima, este catalizador ATP sintasa. El oxígeno lo que va a hacer es recibir los electrones que inicialmente tenían tanto el NADH como el FADH y lo van a reducir a agua. Ahora vamos a ver todos estos pasos que describimos brevemente en esta imagen, también extraída de Wikipedia, pero podemos ver la mitocondria con la membrana externa, la membrana interna, el espacio intermembrana y la matriz. Recuerden que en la matriz se dio el ciclo de Krebs, donde obtuvimos NADH, FADH, GTP, todo lo que vimos previamente. En la membrana interna
tenemos estas estructuras que es donde se va a dar la cadena de transporte de electrones. Además, acá podemos ver que esta membrana, que dijimos que no era permeable a los protones, tiene la ATP sintasa, tiene otras estructuras que ahora vamos a ver, y además tenemos la concentración de pH que va a estar influenciada por los protones, estos iones hidrógenos, que por dentro de la membrana va a haber una baja concentración y por fuera una alta concentración. ¿Y cómo se va a dar esto? Ahora lo vamos a ver. Como además también tenemos la producción de agua. Recordemos, la mitocondria, membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, esto va a ocurrir en la membrana interna y por dentro de la matriz. El proceso de cadena de transporte de electrones mitocondrial, como ya dije, se realiza en la membrana interna mitocondrial. Vamos a analizar antes el concepto. Cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, ese es el nombre. Cadena hace referencia a esto, una cadena, una sucesión de pasos. A esto hay que sumarle transporte, es decir, mediante, de alguna manera, hay que transportar algo de un sitio a otro de esta cadena de transporte. Entonces, un transportador lo va a transportar a partir de la cadena. ¿Qué es lo que se va a transportar? Lo dice el mismo nombre. Electrones se van a transportar. ¿De dónde se obtienen estos electrones? A partir del FADH y el NADH que obtuvimos en el ciclo de Krebs y también en el proceso de glucólisis rápida o citosólica obtuvimos NADH. ¿A qué hace referencia el concepto de fosforilación oxidativa? Oxidativa hace referencia a transferir, a ceder electrones, que son estos que obtuvimos o que tenemos en el NADH y el FADH. Fosforilación es la adición de un grupo fosfato, es decir, acá va a ser fosforilar el ADP con un fosfato inorgánico para obtener ATP. El nombre de este proceso, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, un poco nos explica de qué se trata la cuestión y qué es lo que va a ocurrir. Se irán transportando estos electrones por medio de la cadena. Los dadores de electrones para este proceso van a ser el FAD y el NAD, y va a haber un aceptor de estos electrones. Y ese va a ser el receptor, el que lo reciba va a ser el oxígeno, dando con esto agua. Volvemos a la imagen y ahora lo vamos a ver con más detalle cada uno de los puntos. Antes recordar que existen en esta membrana interna unos complejos proteicos, como son el complejo 1 que vemos acá, el complejo 2 que vemos acá en la membrana, la ubiquinona, el complejo 3, el citocromo C y el complejo 4. A partir de estos complejos es que se va a ir transportando y lo vamos a ir viendo. Ahí puse la cadena, como para que la vean, y puse el transportador de electrones. Lo mismo en el ejemplo de abajo, el NADH y el FADH no entran en el mismo punto. El FADH, si observamos, entró en el complejo 2 y en cambio el NADH va a entrar en el complejo 1. Esto también es importante para saber cuántos iones hidrógenos van a pasar a la otra zona y a partir de ahí vamos a ver por qué el NADH produce más ATP que el FADH. Ahora vamos a ver cómo se van transportando los electrones de complejo a complejo. Lo tenemos acá en el complejo 1. Ahora lo tenemos en la ubiquinona 2. ¿Por qué aparece un hidrógeno acá, un ion hidrógeno? Es decir, ¿por qué empiezan a aparecer protones en este espacio intermembrana? Bueno, esto ocurre porque cada vez que se transfiere un electrón de un complejo a otro de la cadena de transporte electrónico o de transporte de electrones, que es esta que estamos viendo acá, se introducen protones al espacio intermembrana. No se dan todos los complejos, pero específicamente, como ven acá en el 1, en el 3 y en el 4, sí se da. Es decir, cada vez que se transfiere un electrón de un complejo a otro, en el 1, en el 3 y en el 4, se introducen protones al espacio intermembrana, ese que apareció acá. Entonces, en este movimiento aparecen los protones. Se sigue moviendo
se sigue moviendo, aparecen los protones. Siguen apareciendo los protones. ¿Quién recibe a los electrones? Que ya lo dije. Va a ser recibido por el oxígeno. Y a partir de esta recepción se forma H2O o agua. Si observamos, los protones no pueden atravesar e ingresar a la matriz, no pueden atravesar la membrana interna de la mitocondria. Como no pueden atravesarla, porque no es permeable a ellos, existe la ATP sintasa, que es una enzima transmembranal, es decir, que está en la membrana esta, que lo que hace es catalizar, acelerar, que ocurra la reacción de la síntesis de ATP. De esa manera, los protones van a ingresar por la ATP sintasa y van a producir ATP. Cada 4 protones que ingresan, se produce un ATP. Acá aparece una discusión porque algunos libros dicen 3 y otros 4, y a partir de esto cambia el número total de ATP que podemos encontrar, que aporta en un libro y otro. Esto no es exacto. Ahí está la producción de ATP. Vamos a avanzar. El proceso entonces de oxidación, el oxígeno es el aceptor final de los electrones que se liberan de los átomos de hidrógeno obtenidos de los nutrientes. Y en el proceso de fosforilación, lo que ocurre es que se incorpora un grupo fosfato al ADP para resintetizar ATP y utiliza la energía de la oxidación, que se produjo gracias a la oxidación también. En detalle, el proceso de oxidación, los hidrógenos liberados de la glucólisis en la transformación de piruvato a acetil-CoA y en el ciclo de Krebs son transportados por las coenzimas NAD y FAD hasta el interior de la matriz mitocondrial. En la matriz, los hidrógenos se liberan y se descomponen en ion hidrógeno y un electrón. En realidad son muchos, ¿no? Se liberan en iones hidrógeno y en electrones. Los electrones liberados van pasando por esa cadena que vimos en el gráfico anterior, de un compuesto a otro. Vimos cómo se transportaba. Y se va liberando energía. Esa energía que obtenemos en forma de protón del otro lado de la membrana. El último compuesto, que es el citocromo C, es el que transfiere los electrones al oxígeno. El oxígeno acepta a los electrones y se une al hidrógeno para formar agua. El proceso de fosforilación, la energía liberada se va a utilizar para refosforilar el ADP y convertirlo en ATP. Entonces, como productos finales obtenemos H2O, CO2 y ATP. Por medio de algo que se llama lanzadera de protones, se introducen los iones hidrógenos producidos en el citoplasma a la mitocondria. Los electrones del NADH producidos en el citosol son transferidos al FAD y por cada uno se obtiene 1,5 ATP. Como son 2, se van a obtener 3 ATP. Acá estamos hablando del proceso de glucólisis citosólica que se dio previamente, donde se obtuvieron los NADH. Estos NADH se transfieren al FAD y por cada uno se obtienen 1,5 ATP. Como son 2, vamos a obtener 3 ATP a partir de este paso. Ahora lo vamos a ver en detalle uno por uno. Primero hacemos un recuento general. Tenemos 3 ATP obtenidos del NADH citoplasmático si los hidrógenos pasan a la fosforilación oxidativa. Recuerden que también pueden no pasar y que se dé el paso de piruvato a lactato. Pero si pasa de piruvato a acetil-CoA, estos deberían pasar a esta fosforilación oxidativa y a partir de este paso se van a obtener luego en la cadena de transporte de electrones 3 ATP. 24 ATP se obtienen del NADH mitocondrial, el que ocurrió, los que se fueron obteniendo a partir del ciclo de Krebs. 3 ATP se van a obtener de los hidrógenos transportados por los FADH mitocondriales, los que se obtuvieron también en el ciclo de Krebs. 2 ATP se obtienen previamente de la glucólisis citosólica. Recuerden que
Eran 4 que se obtenía, pero había que restar 2 porque en los primeros procesos de la glucólisis se utilizaban 2 ATP. Y 2 ATP de la fosforilación del GDP, que se convierte en GTP, que dijimos que era un equivalente del ATP. En total tenemos 34 ATP de una glucosa, o pueden ser 35, si en lugar de partir de glucosa se parte de glucógeno muscular, que recuerden que en realidad también hay que restarle la utilización de un ATP porque en algún momento ingresó a la fibra. Vamos uno por uno viéndolos a estos pasos. 3 ATP de los 2 NADH de la glucólisis citosólica. En el paso 6 de la glucólisis citosólica se obtenía un NADH. Como la vía ya estaba dividida en 2, y esto ocurría 2 veces, hay que contar 2 NADH. De este se obtienen 3 ATP. ¿Por qué? Porque estos están fuera de la mitocondria y hay que introducirlos. Se introducen por la lanzadera de protones que actúa a nivel de la membrana mitocondrial. La lanzadera hay dos opciones, o una que se llama bomba de glicerol 3-fosfato, que mediante esta lanzadera los electrones del NADH producidos en el citosol son transferidos al FAD produciendo 1,5 ATP por cada uno. Como son 2, 1,5 por 2, 3 ATP. Vemos acá en la imagen cómo este NADH va a poder, mediante la bomba de glicerol 3-fosfato, membrana externa, membrana interna, ingresar y a partir del FAD es que va a ir a la cadena de transporte de electrones. El otro camino, la otra opción, es por medio de la lanzadera o bomba aspartato malato. En esta imagen podemos ver cómo generaría el ingreso. Entonces, en este primer paso tenemos 3 ATP, que los vamos a ir sumando y los vamos a ir viendo. Ahora vamos a hablar de los 24 ATP que se obtienen de los 8 NADH mitocondriales. Tenemos, el primero es el que ocurre en el paso de piruvato a acetil-CoA. Recuerden que todo esto es por 2, porque ocurren 2 ciclos a partir de 2 piruvatos. Entonces acá tenemos 2 NADH. 2 más ocurren ya en el ciclo de Krebs, el paso de isocitrato a cetoglutarato. 2 más obtenemos del paso del cetoglutarato a sucil-CoA, seguimos en ciclo de Krebs, y 2 más de malato a oxalacetato, dentro del ciclo de Krebs. Entonces, teníamos 3 ATP de los 2 NAD de la glucólisis que se dio en el citosol. Y ahora obtenemos 24 ATP de los 8 NAD mitocondriales. En total, tenemos 27 ATP. Vamos a seguir sumando. Ahora tenemos 3 ATP de los hidrógenos transportados por los 2 FADH mitocondriales. El paso de succinato a fumarato daba el FADH. Recuerden que esto es por 2. Entonces, 3 ATP de los 2 NADH de la glucólisis citosólica, más 24 ATP de los 8 NADH mitocondriales, más 3 ATP de los hidrógenos transportados por los 2 FADH mitocondriales. En total nos da que venimos teniendo 30 ATP. Pero a esto, antes de seguir sumando, vamos a restarle 2 ATP que tuvimos que extraer o utilizar en la fase de gasto de energía de la glucólisis citosólica. Recuerden que en el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, mediante la hexoquinasa, se gastó un ATP. Acá todavía la vía no estaba bifurcada, así que se gasta un ATP. Pero también gastamos en el paso 3 de la glucólisis rápida, por medio de la acción de la PFK, gastamos otro ATP en este paso de acá. Es decir, hay que descontar estos 2 ATP. Por lo cual, 3 ATP de los 2 NADH de la glucólisis citosólica, 24 ATP de los 8 NADH mitocondriales,
más 3 ATP de los hidrógenos transportados por los 2 FADH mitocondriales, menos 2 ATP de este gasto en la glucólisis citosólica. Nos da un total de 28 ATP. A esto tenemos que sumarle los 4 ATP ganados en la fase de obtención de energía de la glucólisis citosólica. ¿Por qué 4? Porque en el paso 7 se obtiene un ATP y en el paso 10 se obtiene otro ATP. Pero como este proceso a esta altura ya estaba la vía dividida en 2, es decir, se ganan 2 y 2, por lo cual se obtienen 4. En total tenemos los 3 ATP de los 2 NAD de la glucólisis citosólica, los 24 ATP de los 8 NAD H mitocondriales y los 3 ATP de los hidrógenos transportados por los FAD H mitocondriales, menos los 2 que gastamos en la glucólisis rápida, más los 4 que ganamos en la glucólisis también rápida o citosólica. Nos da un total de 32 ATP. ¿Qué nos falta? Nos falta sumar los 2 GTP, que es igual a 2 ATP mitocondriales, que se obtuvieron del paso en el ciclo de Krebs, succinil-CoA a succinat. Esto nos da toda la suma con un total de 34 ATP. Finalmente, y a modo de síntesis y de repaso, recuerden que se produce en la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, una transferencia de electrones por los complejos de la cadena de transporte electrónico, generando un gradiente de protones. Estos electrones son proporcionados por las moléculas del NADH y del FADH. Los electrones llegan al oxígeno, que se reduce en agua. Cada vez que se transfiere un electrón de un complejo a otro de la cadena de transporte electrónico, se introducen protones al espacio intermembrana y se crea un gradiente. La concentración de protones será mayor en el espacio intermembrana que en la matriz. La membrana, como no es permeable a los protones, no pueden atravesarlo. Por eso pasan por la ATP sintasa y se genera energía en forma de ATP, fosforilación oxidativa. Cada 4 de estos protones que pasan por la ATP sintasa se genera un ATP. Algunos libros dicen que cada 3. De acá alguna de las diferencias. Un NADH bombea 10 de estos protones. Serían en total 2,5 ATP. Y un FAD-H bombea 6 de estos protones. Sería 1,5 ATP. Entonces, antes se creía o se decía que un NAD eran 3 ATP, ahora 2,5, y antes se decía que un FAD-H eran 2 ATP y ahora es 1,5. De acá también algunas diferencias entre la cantidad total de producción de ATP que puedan encontrar en las diferentes literaturas o libros. Ya finalizando, el dador de electrones es el NADH y el FADH2, que al transferir sus electrones se convierten en NAD y en FAD. A este le sacamos un H. Cadena de transporte electrónico formada por varios complejos, denominados complejo 1, 2, ubiquinona, complejo 3, citocromo C y complejo 4. Los electrones pasan de un complejo a otro, saltando de niveles más altos de energía a otros más bajos. Como consecuencia de estos saltos se libera energía que da lugar al gradiente de protones, que ya vimos. Los protones se introducen en el espacio intramembrana como consecuencia del transporte electrónico. De vuelta y finalmente, por medio del ATP sintasa, que abre una puerta para que los protones puedan atravesar la membrana y da como resultado la generación de ATP. Y por último, el receptor de electrones, recuerden que es el oxígeno y se reduce a agua. Bueno, hasta acá esta parte, damos por finalizado este tema.